Mire, todos los días los precios de la gasolina pueden sufrir un ajuste. Para hablar de esto, por supuesto, le doy la bienvenida a Guillermo Zúñiga, que es comisionado de la Comisión Reguladora de Energía de la CRE. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Muchas gracias, Francisco. A tus órdenes. Oye, a ver, una de las que yo traté de explicar malamente por qué la gasolina sube, por qué también, o sea, primero el primer gasolinazo y después por qué todos los días se ajusta el precio. ¿Tú podrías, así con peras y con manzanas, explicarle a la gente por qué sucede esto? Muy bien, mira, tal vez lo más sencillo de explicar sea que estamos buscando una transición. Para 2018, el Congreso de la Unión determinó que teníamos que tener un mercado libre, un mercado donde ya el gobierno no tiene injerencia en el precio, donde se va a poner por oferta y demanda, como cualquier otro producto en el mercado que conocemos. De hecho, en México ya son muy pocos los productos que están administrados gubernamentalmente en cuanto al precio. ¿Cómo cuáles están administrados todavía? ¿Todavía? La luz. La luz. Por ejemplo. Hasta hace poquito el gas LP ya fue liberado, en energía había muchos precios administrados, pero esos precios que están administrados centralmente tenían una mala calidad. Cuando teníamos un esquema de precio único en todo el país, donde el litro de gasolina en Mérida te costaba lo mismo que en Tijuana, cuando evidentemente llevar la gasolina a Mérida y Tijuana no cuesta lo mismo, era un precio que no obedecía a un mercado libre. Ese precio no daba información. Cuando tú vas a invertir en un sector como empresario, como inversionista, te fijas mucho en la información que hay en el mercado, claro, y con eso tomas tu decisión. Un precio que no refleja los costos reales simplemente no te da la transparencia ni la confianza para que un mercado se desarrolle. Las experiencias a nivel mundial, ¿había otro país o otros países en donde se daba este control? Cada vez menos. Ahorita te puedo decir que en Latinoamérica, controles gubernamentales centralizados del gobierno, Venezuela, ¿no? Obviamente. Y Ecuador. En Asia, Corea del Norte. Algunos países en Europa del Este y para de contar. Es una política que cada vez se va dejando y estamos permitiendo que sea el mercado, otra vez, no es algo muy nuevo. Te vas a mercados de las frutas, de la comida, todo se pone de manera libre y dejas que la oferta y la demanda actúe y de ahí se toman las mejores decisiones siempre y cuando haya información. Fíjate, yo les quiero poner un ejemplo porque a mí me sucedió. Cuando fui a cubrir el huracán Katrina en los Estados Unidos, no había forma de llegar a Nueva Orleans más que aterrizando en Houston. Y además era muy sintomático y me tocó porque de Houston a Nueva Orleans son más o menos 8 horas manejando por la I-10, que es esta carretera que construyó Eisenhower para tratar en su momento de poder tener tanques en las dos costas que va desde los Cayos de la Florida hasta San Diego. Y en esa I-10, en la medida que te ibas acercando a Nueva Orleans, que estaba por supuesto totalmente colapsado, la gasolina subía, pero casi al doble. O sea, en Houston te costaba, por decir una cifra, $1 el galón, y en Nueva Orleans te costaba $2. O sea, ya cuando estabas llegando, si es que encontrabas. O sea, y eso me llamó mucho la atención y dije, bueno, aquí ¿por qué no controlan el precio de la gasolina, no? Y estás hablando ya de hace muchos años. Exactamente. Allá, bueno, son mercados donde se da el comportamiento de manera libre. Eso es muy importante. Y lo que tenemos ahorita, entre una transición donde teníamos un esquema de precio gubernamental administrado centralmente, al 2018, donde va a haber un mercado abierto, es un periodo de administración de precios. Tenemos un precio administrado por la Secretaría de Hacienda, establece una fórmula que busca replicar, y esto viene a colación por tu pregunta, busca replicar las condiciones de costos que hay atrás del precio de la gasolina. El precio de la gasolina, te puedo decir, tiene varios elementos, tal vez los más importantes para entender el comportamiento diario es el precio del barril, el insumo de la gasolina es el petróleo, por lo tanto, si se mueve el insumo... Es el principal, ¿no? Es el principal. Si se mueve el insumo, se mueve el producto final. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba o para abajo. Ahora, pero puso también la Secretaría de Hacienda un límite, ¿no? Para arriba y para abajo, para que no hubiera un cambio muy abrupto. Sí, yo te quería comentar solamente dos. Ahorita sí que pasamos al de la cuestión positiva. Son dos elementos. El precio del barril se comporta de manera diaria, se cotiza diariamente, y entonces nuestra fórmula, la fórmula que puso México, que la Secretaría de Hacienda administra, busca replicar ese comportamiento. Otra cosa que se determina de manera diaria es el tipo de cambio. En México importamos un poco más del 60% de las gasolinas que consumimos. Por lo tanto, el tipo de cambio te dice más o menos pues, el valor del peso con respecto al dólar y hemos visto en estos últimos meses que el peso se ha apreciado. ¿Qué significa esto? Pues en parte que con menos pesos se puede comprar la misma cantidad de gasolinas. Esos dos índices, precio internacional de gasolinas, del petróleo, y el tipo de cambio se determinan de manera diaria. Por lo tanto, esta nueva fórmula que aplica diariamente busca replicar el comportamiento de los insumos principales. Claro. Hay un elemento importante más, que es el que acabas de mencionar, la cuestión impositiva, que yo diría que es el único elemento donde el gobierno todavía tiene cierta flexibilidad. El famoso IEPS, ¿no? El IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción de Bienes y Servicios.
que se le aplica a la gasolina, ahí el gobierno tiene la facultad, la Secretaría de Hacienda, el Ejecutivo Federal, de establecer estímulos fiscales. Que hemos visto, y es una cosa que le corresponde más a la Secretaría de Hacienda, no tanto a nosotros en la Comisión Reguladora de Energía, que ha utilizado el estímulo fiscal del IEPS para usarlo como amortiguador. De tal manera que al momento de que haya algún tipo de movimiento brusco en los mercados, la Secretaría de Hacienda ha declarado que puede entrar y utilizar este estímulo fiscal para aminorar cualquier tipo de movimiento demasiado exabrupto. Claro, esa es la banda a la que nos referimos, para arriba o para abajo. Exactamente. Ahora, yo quiero decirle al público que no porque estemos explicando qué es lo que pasa es que estemos de acuerdo que la gasolina esté cara. Yo sé y entiendo, además de todo, que usted en su casa está muy enojado porque la gasolina subió de una forma abrupta y además subió muchísimo, ¿no? Y estábamos mal acostumbrados, si quieres así decirlo, y creo que fue a lo mejor una mala política de comunicación y además de todo fue una mala política que se vino presentando durante el tiempo. El que le expliquemos por qué está el precio así no quiere decir que estemos de acuerdo. Nadie está de acuerdo en pagar la gasolina. A ver, las patadas a la cartera duelen más que en las partes nobles, eso sin duda, pero le estamos explicando por qué es nuestra obligación hacerlo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? A mí me preocupa algo, Guillermo. Cuando en su momento Petróleos Mexicanos pasó de esta figura de la concesión a la franquicia y no se respetó parte de una cosa fundamental en las franquicias, que es la territorialidad, y se ponían gasolineras de Pemex una enfrente de la otra, pues bueno, evidentemente el empresario pues ganaba menos y empezaron a robar los gasolineros. Algunos, no estoy diciendo que todos, pero salió el famoso software, el que te daba menos gasolina por litro, etcétera. Va a pasar una situación y creo que conociendo la industria puede haber dos cosas. Primero, el desconocimiento de la gente en cuanto al precio, ¿no? Que va a ser complicado el saber además de todo si el gasolinero tiene la obligación de respetar un precio en particular, esa es la primera, y segundo, que además de todo se ha anunciado una inversión muy importante en nuevas estaciones de servicio que van a cerca de 12,000 millones de dólares, y eso además va a inundar el mercado de más empresas de estas, y los extranjeros tienen la experiencia de tener servicios adicionales o conexos a la propia despacho. O sea, su negocio no es la gasolina, su negocio son otras cosas. Entonces me preocupa el consumidor, a mí de verdad me preocupa que no les den litros de a litro, me preocupa que alguien pueda en su momento decir, está el precio a 16,1, pues se los voy a vender a 16,5. Y eso me preocupa. ¿Cómo se le puede hacer? ¿Qué es lo que está haciendo la Comisión Reguladora de Energía para tratar de apoyar al consumidor? Mira, aquí el consumidor es clave. De hecho, el eje de la reforma energética, como yo la veo, es poner al consumidor en el centro de todo y darle al consumidor opciones. El consumidor, en el viejo esquema, y no solamente en gasolina, pero bueno, hablando de esto, no tenía opciones. Tenía un solo tipo de estación, con un solo tipo de servicio, con un precio único en todo el territorio nacional. Que otra vez, como decíamos, no daba las señales de inversión necesarias para que tuviéramos un sistema más robusto. Hablando del consumidor, el consumidor debe tener dos cosas al alcance de su mano para que el mercado funcione. En primer lugar es la información. Aquí lo que hacemos es invitar a todos los consumidores, a la gente interesada, a que visite la página de la CRE. Tenemos una página donde de manera diaria, siguiendo el establecimiento de la fórmula, vamos a publicar los precios por región y por municipio para que el consumidor esté informado de cuál es el precio máximo. ¿Tienen que respetarlo? Así es. ¿Los gasolineros en ese lugar? Sí, y es muy importante. Lo estamos viendo en pantalla, la página de la... Ahí está, lo estamos viendo en este momento, es la página de la Comisión Reguladora de Energía. Es un precio máximo, y esto te da otra señal. El gasolinero tiene la opción que antes no tenía, de competir. Antes era un precio fijo. El gasolinero que quiera y pueda, como cualquier otro negocio, no puedes rebasar el precio máximo, que es un techo, pero sí puede bajar el precio, si quiere, y con eso, obviamente, va a atraer más clientela. Porque está compitiendo. Esa es la manera de competir. En el precio máximo lo que tenemos entonces es un techo que justamente cuida de abusos en esta etapa de transición hacia 2018, donde ya no va a haber ningún tipo de control de precios al consumidor en cuanto a qué tanto se le puede cargar por el litro. Ahora, el consumidor tiene que estar informado. Tenemos la página de la CRE, estamos desarrollando una aplicación, GasoApp, que puedes descargar a tu teléfono. ¿Ya está? Que está en fase beta, pero la puedes descargar ya. Se llama GasoApp para Android, para iPhone. Estamos revisándola porque estamos haciendo ajustes, pero es una forma de empoderar al consumidor. ¿Eso es georreferenciado, por ejemplo, donde estás te dice exactamente cuánto tienes que pagar o cómo está el asunto? Mira, ahorita es algo que la gente no conoce muy bien, pero todas las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio, que son gasolineras de gasolinas, necesitan un permiso de la CRE. Ese permiso es un instrumento regulatorio que establece obligaciones. En este caso, el gasolinero tiene que estar de manera constante
y muy periódica, informando y alimentando a la base de datos de la CRE con los cambios de precio, con los volúmenes comprados, volúmenes adquiridos. Para que no anden comprando gasolina robada, ¿no? Por ejemplo, es parte del sistema. Y estamos con un convenio institucional importante con otras entidades, te puedo platicar eso más adelante, y su estructura corporativa para ver cómo se va comportando el mercado en esta nueva época que van a venir, como tú mencionaste, nuevas inversiones en gasolinas, nuevas inversiones en transporte, ductos, ferrocarriles y nuevas inversiones en almacenamiento que nos surge en este país. Claro. La otra parte que el consumidor le necesita llegar son opciones. Un consumidor, en cuanto tiene opciones, es un consumidor más fuerte. En este caso, lo que estamos viendo es la entrada de nuevos agentes. Tú lo mencionaste muy bien. Hay agentes no solamente internacionales, sino nacionales, que buscan adecuarse a las nuevas condiciones de mercado y acercarse a los consumidores con nuevas presentaciones, nuevos planes, nuevos términos. Es decir, ¿puedo yo encontrar en la propia aplicación, oye, esta gasolina tiene la gasolina más barata? Sí. Es justo, ¿no? Así es. De hecho, por eso está la aplicación. Para darte el precio, tanto máximo como los precios que están actualmente siendo utilizados por los gasolineros. Claro. En este caso, y hay una cuestión que hay que aclarar, se ha dicho que los precios pueden cambiar de manera horaria, y no es exacto. Lo que pasa es que un gasolinero que quiera cambiar el precio con a la baja por ahora, pero en 2018, o conforme se va abriendo el mercado, que va a ser regional, podrá modificarlo. ¿Cuántas zonas hay? Tenemos 5 zonas en el país. 5 zonas, pero ¿cuántos precios en general? 90 precios regionales. 90 precios regionales. Cada uno de esos precios regionales reflejan lo que es la logística. Una zona que sea suministrada por ducto es una zona más barata que sea suministrada por pipa. Por eso, por ponerte un ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 4 zonas. Azcapotzalco, Añil, Barranca del Muerto y San Juan Izhuacán. De esas 4 zonas solamente tiene una refinería, ¿no? Sí. Azcapotzalco es la única que tiene un ducto siendo utilizado para darle servicios, por lo tanto Azcapotzalco es la más barata en el sentido de logística. Claro. Las 90 zonas reflejan eso. ¿Qué tan cerca estás de la frontera, de un puerto de importación? ¿Qué tan cerca tienes una refinería? O bien, ¿qué tanta capacidad de transporte tienes en esa zona? Claro. Y aquí te da un muy buena señal de precio. Un inversionista dice, oye, ¿por qué aquí está tan cara? Es que aquí tienen pipas. Una pipa es 14 veces más cara que un ducto. 14 veces. Así es. Wow. Oye, ¿cómo amaneció hoy la gasolina? A ver, para decirle a la gente antes de que salga. Te puedo dar el precio promedio, ¿no? Nacional. Tenemos la Magna en 15.96, la Premium en 17.76 y el diésel en 17.03. ¿Con respecto promedio a ayer? nacional. No hubo cambios. No hubo cambios, está igual. Aquí lo que estamos contemplando es que el tipo de cambio se ha mantenido un poco estable, se ha apreciado un poco, el precio de referencia subió un poquito, pero entre esos dos movimientos se neutralizan, y de ayer a hoy, pues la fórmula indica que no ha habido ningún cambio y se mantiene el precio estable. Pues Guillermo, muchísimas gracias. Guillermo, gracias por el espacio. Miembro, por supuesto, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Muchas gracias. Lo agradezco mucho. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, volvemos con usted, no se vaya, por favor.